Señores, saludos. Muchas gracias a los que buscan siempre mis comentarios. Vamos a prestar atención a algunos de los principales acontecimientos que han tenido lugar en el país y vamos a tratar de analizarlos de la forma más objetiva que podamos. Vamos a comenzar prestando atención al trágico caso que tuvo lugar en San Francisco de Macorís este miércoles pasado, que estábamos a 28 del mes de enero. Allá, la joven Ankelsi Valerio de Jesús, de 22 años, ultimó a Anelsi Ceballos de Jesús, su hermana, de 13 años de edad. En el hecho también resultó herido Emmanuel Núñez Batista, de 20 años. Este último, aparentemente, sus heridas fueron con algún nivel de gravedad. Sin embargo, hasta el momento conserva la vida. En el lugar se recolectaron casquillos de arma calibre 9 milímetros y además 3 armas blancas. En un primer momento, incluso durante el día de hoy, corrió la versión de supuestas razones por las que pudo haber ocurrido el hecho. Sin embargo, esas versiones no se han confirmado hasta el momento. Aunque en la mañana del día de hoy las autoridades invitaban a la persona a que se entregara, e incluso la madre de ambas también hacía un llamado a su hija para que se entregara a las autoridades. En La Vega, pasado el mediodía, ella se entregó a las autoridades. Y según ella dice que los rumores de las supuestas razones por las que ella ultimó a su hermana son falsos. Y entonces ella dice que en realidad el conflicto fue por supuestos maltratos de Emmanuel, o sea, de la persona herida, hacia su hermana, que aparentemente entonces Emmanuel era pareja de su hermana. Además, ella dice que no intentó dispararle a su hermana, sino a Emmanuel, porque ella se enteró e incluso hasta vio que él le estaba agrediendo y que ella intentó defenderla y que intentó darle a Emmanuel por esas razones y que de alguna manera inexplicable entonces ella trató de defender a su esposo poniéndose delante cuando ella disparó y por eso el disparo fue a dar tristemente al cuerpo de su hermana adolescente. Ella dice que el arma que utilizó, ella la encontró sin estarla buscando en una casa abandonada y que después de cometido el hecho, ella no sabe en dónde colocó el arma. Bueno, esos son los hechos hasta este momento. Ahora, hay algunos detalles importantes a los que se debe prestar atención aquí y que tristemente a la gente a veces no le gusta que se mencionen, pero hay que mencionarlo. Por ejemplo, la diferencia de edades que tenía esa adolescente, si tú la comparas con Emmanuel, que tiene 20 años de edad. Ella 13 años y Emmanuel 20 años de edad. Amén del dolor que hay en esa familia, que lo respetamos y que se debe comprender y que no se debe juzgar a esa familia. Pero es sumamente necesario prestar atención a ese detalle. Y entonces uno tiene que preguntar cuándo es que vamos a aprender en este país que adolescentes no tienen que tener ninguna relación sentimental ni marital con personas adultas. Señores, vean las estadísticas de este país, la cantidad de adolescentes que están en relación marital con personas adultas. Aunque uno no lo quiera reconocer, ese tipo de relaciones son tóxicas, porque los adolescentes no saben de eso todavía. Su cuerpo, su mente, su conciencia, su ser, no están preparados para ese tipo de relación. Así que ese suceso, aunque lo que estoy diciendo no sea el núcleo del mismo, tiene ese elemento al que el país le debe prestar atención. No puede ser que todavía en pleno siglo XXI, cuando no hay esclavitud, cuando todavía cuando ya se supone que no existe tráfico de personas en nuestro país, cuando ya se supone que no se negocian personas, no es posible que eso todavía esté pasando. Eso es un detalle. El otro detalle que hay aquí es esa arma de fuego que estuvo en ese hecho. Aunque ella dice que la encontró, digamos así, por accidente en una casa abandonada, ustedes saben muy bien que eso
no fue así probablemente, que eso probablemente no fue así. Y naturalmente ella tiene ahora que está en ese problema, además de tener el problema de conciencia y el problema legal, ella tiene que proteger a la persona que le proveyó esa arma, no la va a tirar para adelante, porque ya ustedes saben hasta lo que puede pasarle si ella la tira para adelante. Pero nosotros sabemos, señores, que hay una gran posibilidad de que esa no sea la verdad. Igualmente, ese hecho de que eso de que ella no sabe a dónde fue a parar el hierro después del hecho, eso tampoco es verdad, eso lo sabemos. Entonces eso nos remite a otro gran problema de nuestro país, el problema de las armas de fuego que ya se han normalizado entre nosotros de tal suerte que las encontramos por ahí como si fueran, ¿qué te digo? Si fueran arroz y habichuela. Entonces, eso es un problema que, como estamos viendo, está desencadenando otras situaciones de violencia que están acabando con la vida de personas jóvenes. Además, señores, la otra cosa a la que hay que prestar atención aquí, hay que preguntarse si es verdad que fue por esa situación que ella describe ahí. Bueno, uno más o menos trata de comprenderlo. Pero si no fue así, ¿qué situación tan difícil podría haber entre dos hermanas de tal forma que otra puede ir a buscar un arma de fuego y dispararle? Ahí, por más que ella quiera, ahí ella tiene un problema de que ella le dio tiempo ir a buscar un arma de fuego. Eso ya legalmente para ella le crea una situación. Pero yo también tengo una pregunta muy triste que me he hecho varias veces. ¿Cómo ha de estar esa familia, especialmente la madre? Por eso es que nuestros hechos, señores, hay que medirlos bastante bien. Hay que medir nuestros hechos porque tienen consecuencias futuras. Por eso lo que hacemos hay que medirlo bien, vuelvo a decirlo. Y la otra pregunta y última que me voy a formular en torno a ese caso: ¿qué hay en la mente de la gente últimamente? ¿Qué está pasando? Que la gente por todo va y busca, consigue un arma de fuego y la detona contra la otra persona, como si la vida ya no tuviera valor, como si no nos importara la otra persona. Sin duda alguna, señores, no andamos bien, andamos en problemas y necesitamos detenernos a pensar sobre eso. Las familias tienen que pensar sobre eso. Miren en el seno de una familia cómo ocurrió eso y miren cómo están las cosas ahora y cómo queda esa familia. En toda esta, entonces, ya solo nos queda esperar que se haga justicia de la manera más objetiva posible y que nos quede a nosotros la reflexión, porque todos nosotros tenemos hijos, tenemos familia, tenemos adolescentes. Miren cómo dos vidas jóvenes se pierden. Una se pierde, se va a perder debajo de la tierra y la otra se va a perder en el dolor, en la conciencia, doliéndole y lo peor quizás, en la cárcel que se come el futuro de la juventud. Ahí les dejo ese primer caso. El segundo caso que me llama mucho la atención, que tuvo lugar en el martes, ocurrió el martes esa situación. Y fue que algunos conserjes y personal administrativo de las escuelas públicas en Jarabacoa se pronunciaron. Hubo una manifestación en donde ellos están reclamando que se les aumente el sueldo. Esa es tal vez la reclamación más justa que yo he visto en el sistema educativo dominicano. Los maestros que reclamen, los directores, todo el mundo, eso por el momento yo no me voy a referir a eso. Pero esa gente, señores, que son conserjes, que son secretarios, que son digitadores, que son encargados del sistema del CIGER de las escuelas, solamente el que está en una escuela y que está trabajando de verdad, que no está barajando, que está pendiente a su gente, solamente así usted puede darse cuenta lo que pasa a esa gente. Entonces esa gente llega más temprano que todo el personal y se va más tarde. Y además en esas escuelas de varios pisos tienen que pasar el día subiendo y bajando, subiendo y bajando. Esa es la gente que cuando el muchacho vomita, ahí están con el suape. Esa es la gente que a la hora del almuerzo, ahí está recogiendo el reguero. Y entonces a esa gente le dan un salario que va entre 10,000 a 13,000 pesos. Ya ustedes saben cuando les hacen descuentos a esas personas en cuanto les queda.
Entonces hay gente que también necesita calidad de vida, necesita comer, necesita comprar medicina, porque la canasta básica en nuestro país anda alrededor de los 30,000 pesos. Así que de todos los reclamos que se han hecho en el sistema educativo dominicano, si uno yo aplaudo con las dos manos y con los dos pies, con todo lo que yo tengo, es ese reclamo que hacen conserjes y que hacen también personal administrativo de los centros educativos. No atender ese reclamo sería una de las injusticias más grandes que se puedan cometer. Tal vez me puedan decir que hay que procedimientos, porque incluso yo vi en esa noticia que algunos de los de educación les respondieron a ellos diciendo que hay supuestamente mucha gente que está en la nómina, que no está trabajando, que hay que depurarla, todo eso. Bueno, todo eso es verdad y yo no lo cuestiono, pero no es eso lo que ellos están hablando. Ellos están diciendo que les hace falta calidad de vida, que les hace falta asegurar su comida, que les hace falta que el trabajo que ellos están haciendo les deje, aunque sea mínimamente, para ellos vivir con dignidad. Así que ese clamor se debe escuchar desde el Ministerio de Educación, desde la Presidencia de la República. A mí me parece que ese clamor se debe escuchar. Y le está hablando una persona que conoce bastante bien lo que se vive en los centros educativos. Claro, en los centros educativos donde se está trabajando, de otros yo no sé, pero yo sé bien lo que es un conserje, una secretaria, un sereno, una persona digitadora. Yo sé lo que es eso en un lugar en donde se está trabajando. Así que a esa gente hay que procurar que el MINER se case con la gloria y les resuelva ese problema de esos 2 pesos que le pagan, que no le alcanzan a muchos de ellos, literal como se lo estoy diciendo, no le alcanzan ni siquiera para pagar un pasaje, no le alcanzan ni siquiera para eso. Calcule usted, cuando usted tiene que pagar 100 pesos de pasaje todos los días, calcule eso por 25 y résteselo a lo que le queda después que a ellos se les descuenta seguro médico y 1000 cosas de esas que se les descuentan de ley. Así que ahí les dejo eso y ojalá que se preste atención a esa solicitud porque me parece muy justa. Voy a pasar ahora a algo que tuvo lugar fuera de nuestro país y fue en Inglaterra. Allá se confirmó la primera arzobispa anglicana en Canterbury, en Inglaterra. Antes de avanzar con este comentario, con este análisis, se debe recordar que la iglesia anglicana es, digamos así, la iglesia oficial de Inglaterra. Y se debe recordar también que esa iglesia surge cuando el rey de Inglaterra no quiere ya continuar las relaciones con el catolicismo, especialmente con el papado, por situaciones que ahora no vienen al caso, que ustedes pueden investigar en la historia. En realidad, en los papeles y en el ideal, quien dirige la iglesia en Inglaterra es el rey en Inglaterra o la reina, si fuera el caso. Sin embargo, como él no es un religioso, sus atribuciones siempre las delega en el arzobispo de Canterbury. Bueno, en esta oportunidad, ¿quién es el arzobispo? Más bien se trata de una arzobispa que se llama Sarah Mullally, que es una señora que tiene como profesión secular, ella es enfermera oncológica, tiene 63 años y ella fue la jefa o la primera jefa de enfermería más joven en Inglaterra y fue también la primera mujer obispa en Londres y ahora es la primera mujer en ocupar el máximo ministerio de la iglesia en Inglaterra. Ella fue nombrada y anunciada como la primera mujer arzobispa el año pasado, el 3 de octubre del 2025. Y entonces eso significa que ella a partir de ese entonces se convirtió en la líder espiritual de 85 millones de fieles que tiene la iglesia anglicana en todo el mundo, o más bien más de 85 millones de fieles. Naturalmente, si usted busca su biografía y le da un poco para atrás a las hojas, se va a dar cuenta de que esa es una mujer que tiene una apertura de mente y su llegada a la jefatura de la iglesia en Inglaterra significa para el anglicanismo, sin duda alguna, que ella traiga a la silla que le toca ocupar
esas aperturas. Sabemos naturalmente que todo eso tiene un proceso para que se dé, pero ahí hay dos hechos importantes que deben llamar nuestra atención. Uno, el hecho de que una mujer le toque ser la arzobispa de Canterbury, a la vez la líder espiritual de más de 85 millones de fieles en todo el mundo. Eso debe sonar nuestra campana, porque significa que el mundo cambió y que los religiosos debemos estar conscientes de esa realidad. El mundo cambió. Y si usted no lo sabía, prepárese que va a seguir cambiando. Y hay un detalle importante ahí que debemos tomar en cuenta. Esos cambios que trae el mundo implican hacernos la idea de que las mujeres van a seguir ascendiendo. Ustedes conocen las universidades cómo es que están. Ustedes conocen las empresas cómo es que están. Y amén de todo lo que sucede, que sabemos que no es justo, una cosa es cierta. El mundo ha cambiado respecto a los roles que las culturas habían asignado originalmente al hombre y a la mujer. Que estemos de acuerdo o no, eso es otra cosa. Que no es lo que dice la Biblia en la manera en que la hemos leído hasta ahora, eso es otra cosa. Pero la verdad está ahí. Eso es una de las cosas importantes que tiene eso. Lo otro es lo que ya les mencioné, que el liderazgo de esta mujer, Sarah Mulally, es un liderazgo que podría comenzar a estar marcado por aperturas a grupos de minoría, que ya ustedes saben más o menos a cuáles me refiero, que ella en las posiciones que tuvo anteriormente en el anglicanismo promovió. Y que sabemos que de algún modo ella va a procurar que eso se dé en el seno de la iglesia anglicana. Hay que prestar atención a ver cómo se va a dar eso y a ver cómo la iglesia anglicana va a prestarle atención y a ver cómo lo va a recibir. Esa es la realidad. Yo, de mi parte, sin duda alguna, celebro muchísimo eso, que las mujeres, aunque sea en alguna esquina del mundo, estén ocupando los lugares que por sus méritos les corresponde, no por ser sexo débil, no por lástima, no por cuotas, sino porque les corresponde. Amén de las cuotas y de todo eso que se ha creado para ayudar, para tratar de paliar un poquito las injusticias que se cometen en el mundo con las mujeres. Ahí les dejo esa tercera situación o ese tercer caso. El otro caso que tiene que ver, y es el último que voy a tratar también en esta tanda, es el que está relacionado también con la religión, pero esta vez con el protestantismo. Hay un video que anda en las redes sociales y que yo traté de ver si era cierto y lo busqué en fuentes fidedignas, en donde se ve a un pastor en África que dice que sus pedos o sus gases sanan a los fieles. O sea, si usted está enfermo, usted nada más tiene que ir a esa iglesia y entonces el pastor va a acostarlo en el suelo, boca arriba, y entonces se va a sentar encima de usted y de su mofle va a dejar salir gases para que entren por su nariz, porque él dice que el espíritu de sanidad entra por las narices y que supuestamente él porta ese espíritu y que los expulsa a través de esos gases. Bueno, yo vi eso y dije, bueno, este mundo, como dice la gente, esto se embromó. Porque cuando usted me dice que hay gente que dice eso y hay otros que le creen, bueno, ahí hay casos que uno no logra entender. Pero yo solo voy a decir dos cosas sobre eso. Uno, que venga para acá, para este país, en Semana Santa, que coma habichuela con dulce, para que se aumente en él esa unción que él dice tener, a ver cómo le va. Y aunque le parezca burlesco, yo creo que es lo mínimo que a uno se le puede ocurrir como invitación a una persona que tenga un pensamiento de esa naturaleza. Pero la otra cosa que uno debe ver ahí y que se debe tomar con seriedad, si usted quiere lo que yo dije anteriormente, tómelo como una de esas cosas que uno dice a modo de desahogo. La otra cosa importante es que, miren, señores, no me diga usted que una gente que está dirigiendo a otros en verdad cree eso. Y esa es la cosa que a mí me incomoda de la religión. Que gente que sabe que no cree una cosa, trata de que los otros la crean. Señores, eso se llama estafa. Cuando yo como pastor sé que algo no es verdad, que yo no lo creo, porque yo que llegué a una posición en donde yo puedo dirigir personas, es que se supone que yo tengo
por lo menos un mínimo de entendimiento. Y si yo estoy diciendo esas cosas sabiendo que eso no es verdad, entonces yo estoy engañando a la gente. Y esos son los casos, mire, que a gente como yo, que nací en la iglesia, me formé como pastor y hasta hoy soy un líder religioso, hasta a mí esos casos, cuando llegan, hay un momento en que yo tengo que decirle a Dios que cada día haga más fuerte los eslabones de la cadena con la que Él me tiene amarrado al altar. Porque esas son cosas que nos hacen ver que hay dos o tres que están buscando a Dios de corazón, pero hay un grupo que está viviendo del pueblo, que por falta de estudio, que por falta de desarrollo, que por lo que fuere, son ignorantes y están aprovechándose de eso. Naturalmente uno sabe que eso no es todo en la religión, esa clase de vagamundería, pero eso está ahí y no podemos ignorarlo. A mí me parece, mire, una de las cosas más vergonzosas en el mundo, ver un supuesto líder religioso que lleva cautivo a un pueblo con creencias y cosas que a todas luces se ven que son una vagamundería y no hay otra forma para llamarlo. ¿Qué les puedo decir, señores? En verdad, hay supuestos pastores y sacerdotes que son sinvergüenza, que son vagamundos, que son vividores, que se aprovechan del pueblo. Y entonces uno no sabe, con el dolor de mi corazón lo voy a decir, uno no sabe cómo es que no sale el diablo y se lo lleva. Con todo el dolor de mi corazón, pero con esa rabia que le da a uno eso, uno no sabe por qué es que el diablo no sale y se lleva a un grupo de gente así para que los otros cojan miedo por lo menos y dejen de estar viviendo del pueblo de esa manera. Señores, gracias por llegar hasta aquí conmigo. De verdad le agradezco muchísimo a los que siempre buscan mis comentarios de distintos temas. Le agradezco a los que yo veo que siempre están compartiendo. Si usted es de los que me buscan en YouTube y no se ha suscrito, suscríbase, comparte el contenido, comente, déjeme un like y todo eso que ustedes saben que dicen o que decimos los que hacemos contenido con un celular y un micrófono en YouTube hasta un día que tengamos otros instrumentos. Bye bye, nos vemos en la próxima oportunidad con el favor de Dios.